Buenas noches, queridos compañeros. Espero que estén del todo bien. Hoy voy a dar a conocer mi caso clínico, un manejo clínico de un absceso apical crónico en la pieza 2.2. Y aquí hago énfasis en la importancia de un buen diagnóstico y un plan de tratamiento. No solamente para el abordaje de este caso clínico se tiene que hacer en la importancia de un buen diagnóstico, sino que en general, en cada patología que nosotros vayamos a tratar, es muy importante que nos enfaticemos en el diagnóstico, ya que esta es la que nos va a dar las pautas para realizar un buen plan de tratamiento. Si en nuestro diagnóstico está errado, entonces vamos a tener un plan de tratamiento diferente para la patología que en realidad deberíamos de tratar correctamente y el pronóstico no va a ser favorable. Y bueno, eh, en este caso clínico vamos a hacer énfasis primero a una pequeña introducción. Vamos a hablar de una clasificación diagnóstica de la Asociación Americana de Endodoncia, los medios de diagnóstico para todas aquellas maniobras que nosotros vamos a utilizar para llegar a un diagnóstico y vamos a aportar con diagnósticos diferenciales, que es muy importante. Vamos a hablar sobre el tracto sinuoso, que es una de las características principales en esta patología, sobre una fístula, que es la salida. Vamos a hacer como vamos a hacer la diferenciación y vamos a ver que también se lo utilizan como sinónimos. El drenaje que se tiene que hacer en este caso clínico, vamos a hablar sobre la medicación intraconducto y la medicación sistémica. Si ambas tienen que ir en el caso clínico, cuál es mejor o cuál se debería adaptar dependiendo a las necesidades del paciente o al caso clínico que nosotros vayamos a tratar, porque cada caso clínico se tiene que individualizar. Vamos a valorar si se puede hacer una sesión única, una sesión múltiple, y acá vamos a aportar criterios y con la descripción del caso propiamente dicho. Siempre nosotros nos tenemos que basar en evidencia científica. Nosotros, para aportar un buen diagnóstico, tenemos que basarnos de una revisión. En este caso, nos vamos a basar de la clasificación diagnóstica de la Asociación Americana de Endodoncia. Aquí tenemos un- una historia clínica sacada del libro de Cohen, ya que también podemos tomar en la clínica, nosotros utilizamos una historia clínica general y una historia clínica para la especialidad de endodoncia. Y siempre se comienza de la base, de la información subjetiva, que el paciente nos manifieste todas aquellos sucesos que han ocurrido con dicha pieza. Todo nos interesa, todo lo que nos cuente, el dolor, cuál fuerte ha sido el dolor, dónde, qué estímulos ha sido susceptible al diente para que se produzca esta sintomatología, la frecuencia, si era más de día o de noche, todos aquellos aspectos son muy importantes. Lo que el paciente nos va a manifestar son muy importantes para que nosotros podamos hacer una correcta anamnesis y así nos acerquemos al diagnóstico. En la información objetiva es todo lo que nosotros inspeccionamos en la pieza dentaria, todos aquellos factores, aquellas semiotecnias que vamos a utilizar, inspección, palpación, percusión, para nosotros valorar la pieza dentaria y efectivamente complementar. Ya sabemos que el diagnóstico es el conjunto de signos y síntomas, y a partir de la información subjetiva y la información objetiva y los exámenes complementarios que nosotros tomemos, vamos a establecer un correcto diagnóstico. El examen clínico, las pruebas clínicas, la evaluación radiográfica, esto más que todo abocado a la asignatura y a la realización del caso clínico. Como le dije, siempre nos tenemos que basar, cuando hablamos de un absceso apical crónico, siempre nos vamos a abocar a los diagnósticos apicales. Esto es sacado de la Asociación Americana de Endodoncia, que acá dice que es una reacción inflamatoria de una infección producida por una necrosis pulpar. Esta es como es denominada crónica, es asintomática y es de larga data. O sea que ha tenido que pasar por un proceso agudo, sin o poca molestia y una descarga intermitente de pus asociado a un tracto sinuoso. Esto es muy importante, es uno de los signos más importantes para nosotros poder valorar el diagnóstico de un absceso alveolar crónico.
¿Cómo podemos saber? La etiología siempre va a estar abocada a bacterias, a una etiología de tipo biológica, de microorganismos del grupo de bacterias. Y aquí podemos ver una de las principales bacterias que se encuentra dentro del absceso, las que en los estudios mayor concentraciones ha tenido es la Pseudomonas gingivalis. Entonces, es muy importante. Este es un tipo de bacteria gran negativa. Nosotros para poder tratar, ya tenemos el diagnóstico. Para poder tratar una enfermedad, ¿qué necesitamos? O sea, conocer la etiología. Y para conocer la etiología, para destruir los microorganismos dentro de la patología establecida, entonces es muy importante que nosotros conozcamos todos estos aspectos para realizar una correcta antibiótico-terapia o medicación intraconducto. Ya sabemos que en la presentación clínica radiográfica vamos a ver que en la zona del ápice va a haber una zona radiolúcida circunscrita que pertenece a la lesión, a la osteólisis, que es producida justamente por la acumulación de bacterias, de líquido purulento, de polimorfos nucleares, en fin. Esta imagen es una gran representativa, siempre asintomática clínicamente, pero radiográficamente siempre se va a inspeccionar un absceso apical crónico de esta manera. Y muy bien, entre los signos y síntomas, lo que más va a llamar la atención es que siempre va a haber cambio de coloración en la pieza. No quiero generalizar, estamos en salud, siempre puede haber variaciones, pero un signo muy importante es el cambio de coloración de la pieza, porque estamos ante un proceso crónico, ante una necrosis pulpar. Otro signo es que en el fondo del surco vestibular, al nivel del ápice radicular de la pieza dentaria en cuestión, siempre va a haber un proceso. Esta es llamada tracto sinusual, que es la comunicación con el medio exterior o la salida de líquido que busca el organismo para expulsar este líquido purulento que se está acumulando y está comprimiendo y está destruyendo todas aquellas células que se encuentran en el medio del periápice de la pieza dentaria. Siempre por palatino o en las caras oclusales vamos a ver que hay una comunicación con la cámara pulpar. Esta comunicación va a ser la filtración de microorganismos y exacerbación del caso clínico. Nosotros como medio diagnóstico podemos realizar esta maniobra, que es introducir un cono dentro de la fístula siguiendo el tracto sinusual y sacar una radiografía para evidenciar el recorrido y el correcto diagnóstico de la pieza dentaria, porque si bien puede haber un tracto sinuoso a este nivel, el responsable también puede ser esta pieza dentaria. Por eso es muy, muy importante la radiografía con esta maniobra. Muy bien, entre la medicación intraconducto podemos utilizar aquellos compuestos químicos que van a destruir este tipo de microorganismos que yo ya había manifestado y más adelante vamos a ver qué tipo de microorganismos prevalecen dentro del conducto. En el periápice también, en la acumulación de líquido purulento, en fin. Se utilizan compuestos fenolíticos como el fenol, ya, pero dentro de los nombres comerciales que nosotros manejamos o genéricos está el paramonoclorofenol alcanforado, que es un medicamento intraconducto que se utiliza con una torundita de algodón empapada dentro del no empapada, pero se coloca dentro del conducto con una bolita de algodón y esta a través de los gases va a ir eliminando todos aquellos microorganismos que se encuentran dentro del conducto. Está también el cresol, el timol. Entre los medicamentos que utilizamos en la clínica también está el iodoformo, ya que es el que utilicé también en este caso clínico, que más adelante lo voy a describir cómo es que lo utilicé, el formaldehído, el hidróxido de calcio, que es otro medicamento intraconducto de primera elección en odontología en base a evidencia científica, es de los más usados y mayor eficacia que ha presentado. Obviamente que en caso de necrosis se tiene que asociar, porque por sí solo hay que hacer un sinergismo de potenciación. También se puede utilizar la pasta triantibiótica, la pasta CTZ, que es la asociación de la tetraciclina, el cloranfenicol, el SOE, en fin. Son alternativas que nosotros, en base a evidencia científica, vamos a valorar cuál es la mejor opción para el caso clínico a tratar. Por eso están todas estas alternativas para que nosotros podamos individualizar dependiendo del caso clínico.
Muy bien, lo que le decía, que para hacer una medicación sistémica tenemos que conocer la etiología. Por ejemplo, si prescribimos fármacos, penicilina de la primera generación, no van a ser muy eficaces porque generalmente dentro de un absceso periapical siempre van a estar anaerobios gram negativas y las penicilinas de primera generación son eficaces solamente contra bacterias gram positivas justamente por la membrana celular de estas, por el mecanismo de acción, la pared celular. En las gram positivas es más grueso y en las gram negativas este es muy pequeño. Entonces, el mecanismo de acción va a dificultar en este aspecto. Por eso que tenemos que conocer muy bien la microbiología en este aspecto para nosotros poder hacer medicar. Entre los medicamentos sistémicos que se utilizan en base a evidencia científica es la amoxicilina de 500 miligramos. Se utiliza una dosis de ataque de 1 gramo, seguido de 500 gramos cada 8 horas durante 3 días. En base a evidencia científica se maneja esto, ¿ya? Generalmente nosotros en nuestros casos clínicos vamos a utilizarlo durante 7 días, pero la evidencia científica nos dice que en 4 a 5 vidas medias alcanza un estado estacionario y esto se logra en 3 días. Muy bien. Si el paciente es alérgico a la penicilina, entonces nosotros podemos administrar otro tipo de sustancias químicas que igual van a ser muy efectivos contra el caso clínico, solamente que tenemos que tomar en cuenta los efectos adversos. Por ejemplo, la ciprofloxacina es una quinolona que si nosotros le usamos en pacientes que están en crecimiento y desarrollo óseo, entonces esta puede producir una osificación del cartílago en estos pacientes. Entonces tenemos que valorar como la citromicina también comparten un efecto adverso que es la prolongación del QR, que puede producir un paro cardíaco. Entre otros efectos adversos, puede producir colitis pseudomembranosa, en fin. Uno de los fármacos que voy a recomendarles y que hagan una revisión también, si quieren les paso un artículo que escribí sobre la clindamicina, el uso en ontomatología es muy eficaz y los efectos adversos no son tan dramáticos. Se utiliza un bolo, ya una sola toma de 600 miligramos un día y luego seguir de 300 miligramos cada 6 horas durante 3 días. Ya, y estos son los nombres comerciales que nosotros manejamos en nuestro medio. Ya, muy bien, vamos con la presentación clínica. La presentación del caso clínico, paciente femenina de 32 años, manifiesta que es ama de casa, proveniente de nuestra región, Santa Cruz de la Sierra. Es muy importante que también valoremos el grado de instrucción. Para esto valorar si la paciente va a entender el tratamiento que estamos realizando, las maniobras, en fin. Cada aspecto que nosotros tomamos en la anamnesis es muy importante. Tanto el motivo de consulta que decía que nos manifiesta que tiene una bolita en la encía, que era lo que les decía, es muy importante. Entre los antecedentes patológicos personales y familiares no son de importancia para la realización del caso clínico, pero sí, si presenta alguna patología que puede intervenir como una endocarditis bacteriana, nosotros tenemos que valorar y el manejo va a ser diferente. Entre los hábitos bucodentales refiere que se muerde los labios. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta todos estos aspectos porque el manejo que vamos a realizar puede variar en cuanto a todo, en cuanto a hábitos, en todo lo que nos manifieste. Nos manifiesta también que se cepilla 2 veces al día, no utilice enjuague bucal, no utilice hilo dental y durante el cepillado refiere no haber sangrado. Pero no anoté acá, pero dijo la paciente que siempre cuando pasaba el cepillo, que le olía en la zona apical, leve dolor. Ya, pero son pautas para nosotros podemos acercar al diagnóstico. Entre el examen extraoral, tomamos las fotografías extraorales, es muy importante para valorar la simetría. Entre el examen extraoral, nosotros valoramos la articulación temporomandibular. Es muy importante hacer todos estos pasos, ya que es un protocolo establecido. Y al hacer todas estas maniobras, nosotros estamos dando a entender que odontología no solamente son piezas dentales, sino que es todo un sistema estomatognóstico. Y todas estas estructuras van en conjunto a una función. Entonces, tenemos que valorar todas estas estructuras para rehabilitar a un paciente adecuadamente y hacer un abordaje
correcto. La línea Camper, el ala de la nariz, trazamos una línea imaginaria del tragus, a la ala de la nariz trazamos una línea imaginaria a 2 milímetros del tragus. Estamos palpando la articulación temporomandibular y escuchamos los ruidos. Pueden ser chasquido, crujido, crepitación. En este caso se escuchó del lado izquierdo chasquido, entonces tenemos que valorar todo esto y esto es debido a la ausencia de piezas dentarias. Toda ausencia de pieza dentaria va a repercutir sobre la articulación craniomandibular. También se hizo la palpación de los ganglios linfáticos para descartar alguna adenopatía. Ya sabemos que en estos tiempos están muy de moda los pacientes con alteraciones o con infecciones víricas. Entonces tenemos que valorar todo esto de la reacción mastoidea, preauricular, occipital, parótida, submandibular, mentoniano. Tenemos que ir valorando. En este caso estaban impalpables. Como le decía, el tema de hábitos, la paciente siempre se mordía, siempre llegaba con una lesión en los labios, ya una queilitis angular por ahí. Entre paladar es muy importante valorar también la forma. En este caso, la paciente presentaba paladar profundo, entonces el abordaje al momento de sacar la impresión va a ser distinto. Ya el piso de la boca, la lengua, vemos que entre las fotografías intraorales, ahí podemos valorar. Se realiza el ontograma, la ortopantomografía, los modelos de estudio, todos son eh, pautas que nos van a ayudar en el diagnóstico. Cada aspecto que estoy mencionando es muy importante para acercarnos al diagnóstico y dentro de la rehabilitación de nuestro paciente es indispensable. Entre los medios diagnósticos hacemos la inspección, percusión de la pieza dentaria, utilizamos, ya sé que no es necesario, pero utilizamos el EndoEyes para determinar la vitalidad pulpar. Por ahí una necrobiosis, un absceso fénix, el diagnóstico diferencial, siempre se tiene que valorar esto. Obviamente, en este caso es asintomático. Hacemos la maniobra que les dije de colocar la gutapercha en el tracto sinoso para realizar una técnica radiográfica ortorradial. Y en el preoperatorio vemos que la pieza está en vestíbulo versión, hay cambio de coloración y en la parte apical hay un tracto sinoso y radiográficamente podemos ver la lesión apical, una circunscrita, una osteólisis. Y bueno, vamos con el paciente, obviamente en base a todo lo que hemos valorado, es asintomático. La pieza 2.2, cambio de coloración, apertura por palatino, fístula en la región apical y la pieza está en vestíbulo versión. Nuestro análisis es un absceso apical crónico en base a todos los datos que hemos tomado. El tratamiento a seguir es una necropulpectomía. Tomamos los signos vitales para ver que esté todo dentro del rango normal. Bueno, con una cuchareta dentina procedemos a quitar todos aquellos alimentos o dendritos, aquel material purulento que haya estado para liberar y ir irrigando y sacar todo ese contenido purulento que esté dentro del conducto. Una vez limpio, irrigamos con solución de Milton al 1% que está indicado en base a evidencia científica en las necropulpectomías. Con una fresa endoseta procedemos a dar la apertura de conveniencia de la pieza dentaria en base a la forma de la pieza dentaria. Damos la apertura y procedemos a irrigar. El éxito del tratamiento en endodoncia, más que todo en el manejo de las necropulpectomías, está en la irrigación, porque el líquido que nosotros utilicemos para irrigar y la constancia que nosotros hagamos en este manejo con los líquidos de irrigación es muy importante. Van a determinar el pronóstico, porque este líquido va a eliminar todos los microorganismos, el smear layer que se encuentre dentro del conducto. Y una vez limpio el conducto, vamos con el registro de la longitud del trabajo. Una lima 15, ya porque es un incisivo lateral, o se puede utilizar una lima 20, introducimos hasta el límite CDC o hasta el límite apical en base a nuestra radiografía de diagnóstico, en base a la longitud radiográfica y la longitud media, tomamos como referencia 25 milímetros. Una vez tenemos nuestra ontometría, se deja medicamento intraconducto
En este caso utilizamos yodoformo, hidróxido de calcio y como vehículo utilizamos anestésico. Esto porque el yodoformo es un biomaterial que va a destruir los microorganismos intraconducto y no va a ser un factor de irritante para los tejidos perirradiculares de la pieza dentaria. Y el hidróxido de calcio, gracias a todas sus propiedades que nosotros ya le hemos estudiado, que crea que es bactericida, crea un ambiente alcalino, en fin. Estos dos en conjunto van a potenciar la acción y van a eliminar todos aquellos agentes infecciosos que se encuentren dentro del conducto para nosotros poder terminar con la técnica de instrumentación. Una vez en la siguiente sesión, nosotros, eh, luego de una semana, se realizan 2 sesiones, uno para dejar medicamento de mora. En la siguiente sesión, una vez limpiamos, irrigamos, sacamos todo el medicamento intraconducto, verificamos y realizamos la técnica clásica, que es introducir la lima en base a la ontometría para determinar aquella lima maestra que esté de acuerdo al diámetro del conducto, aquella como que le haga o que acapare toda la luz del conducto. En este caso fue la lima 35. Y luego realizamos la técnica de instrumentación propiamente dicha. En las necropulpectomías se realiza la técnica de crown down, corona apical, justamente para no llevar la infección del de la cámara pulpar hacia el ápice y no comprometer más la zona apical. Empezamos con la lima 80, 18 milímetros, como dice crown down, vamos de corono apical, retrocediendo siempre 1 milímetro hasta llegar a la longitud establecida con la ontometría y la lima maestra. Una vez realizamos la técnica de crown down, tenemos que realizar la técnica stick back, que es la de retroceso, la pico coronal, que sería la contraria a crown down. ¿Y esto por qué se realiza? Dirían, ¿con la crown down es suficiente? No, pero con la crown down lo que hacemos es dejar escalones, ¿ya? Y aquí se pueden filtrar muchas bacterias, en fin. Con la técnica stick back lo que hacemos es ampliar, formar el conducto de tal manera que nosotros podamos preparar este conducto para la obturación. A partir de la lima maestra, vamos retrocediendo 1 milímetro hasta llegar a una longitud que nosotros veamos conveniente. Como podemos ver, hacemos la conometría, ponemos un cono, en este caso, como se logró ampliar, utilizamos un cono 40 y que acapare toda la luz del conducto, un cono maestro 40. Obviamente, para nosotros obturar siempre tienen que estar dadas las condiciones. ¿Cuáles son esas condiciones? Que el conducto se encuentre aséptico, libre de coloración, que cuando irrigamos no salga ningún material, ni nada que no tenga olor ni color, y que siempre y cuando las condiciones sintomáticas estén dadas. Se coloca el cono 40 a 25 milímetros. Vemos que nos falta un poquito hasta llegar al límite apical para no dejar ningún espacio para las bacterias y así no se proliferen dentro del ápice. Y realizamos, obviamente, a través de la técnica de condensación lateral, colocamos los demás conos. Se utiliza la pasta Endofil y vemos acá la obturación de la pieza 2.2 y luego se procede a restaurar a la siguiente semana. Se coloca siempre obviamente a valorar siempre, para dejar una semana se coloca un obturador provisorio y a la siguiente semana que vuelve quitamos el material provisorio, lavamos con solución DG6 para limpiar, eliminar el oxi, porque como material provisorio se utilizó el oxifosfato, perdón, el óxido de zinc y como es un aceite con la solución DG6 logramos eliminar, cortamos la gutapercha hasta al piso de la cámara pulpar y colocamos ionómero de base autopolimerizable. Esperamos que polimerice el material y procedemos a la aplicación del ácido ortofosfórico y el adhesivo y restauramos palatino. Aprovechando que la pieza está endodonceada y que la pieza tiene diagnóstico de vestíbulo versión, entonces procedemos a hacer una carilla. Sí, hay que hacer el desgaste, nivelación y conformación y pulido de la pieza dentaria. Y luego
Se realizó las carillas en la región anterosuperior y tomó el aspecto que nosotros valoramos. Obviamente que no puse la radiografía, pero hubo una regeneración tisular óseo a este nivel. No acapara todavía toda la región circunscrita, pero sí empieza a regenerar. Y vamos a hacer, sí a hacer el seguimiento para valorar si hay una regeneración total de la lesión que se había dado. Bueno, eso sería en cuanto al caso clínico que